Amada iglesia, la paz de Dios sea con todos. Quiero saludarles este domingo y también a los que nos ven por el canal y nos siguen. También saludarles y desearles muchas bendiciones y que la paz de Dios y las bendiciones de Dios estén sobre cada uno de todos. Esta mañana estamos en la casa de Dios para recibir las bendiciones y parte de esa bendición es la palabra que el Señor nos da. Amado hermano, amada iglesia, quiero motivarles a estar atentos a lo que el Señor nos quiere hablar esta mañana. Antes de comenzar, vamos a orar para que el respaldo de Dios esté con el siervo y la bendición venga sobre la iglesia. Inclinemos nuestro rostro y oremos. Dios amado, muchas gracias porque nos permite estar un domingo más en tu casa. Tu casa, Señor, donde se reúne tu pueblo, donde tu presencia es con nosotros. Gracias por tus misericordias cada día. Gracias, Señor, por hacernos tus hijos, por escogernos y hacernos parte de tu familia. Padre, yo bendigo a toda la iglesia que tú tienes aquí en la tierra. Esa iglesia que es guiada por el Espíritu Santo. Esa iglesia que fue llamada por ti, Señor. Que es conducida, que es protegida por tu mano poderosa. En el nombre de Jesús, Señor, que esta mañana esta palabra que tú nos vas a regalar sea una palabra, Dios, ajustada a la Biblia, Señor. Gracias, Señor, porque tú has consentido o en tu voluntad has querido que los hombres sean los que prediquen y extiendan el reino. Yo bendigo a cada oveja que ha venido a buscar el alimento del alma. Bendigo a cada oveja que ha venido a buscar el pan espiritual, Señor. Dale sabiduría y que esta palabra no se vaya de su mente y de su corazón. En el nombre de Jesús declaramos, oh Dios, que esta mañana será una mañana de victoria. Yo como hombre, Señor, me quito de este lugar y me deposito en tu voluntad y a tus pies para que me uses como un instrumento, Señor, como alguien que ha alcanzado misericordia y que tú has escogido para que predique tu palabra. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Vamos a sentarnos. Vamos a hablar esta mañana de la niñez espiritual. ¿Por qué? Porque la Biblia en algunos versículos habla de los niños espirituales. Y para entender tenemos que tomar ejemplos de la niñez secular o por lo cual todos hemos pasado y entendemos y vemos todos los días. Ahora, ¿qué es un niño? Un niño es aquel que está llegando al mundo. Un niño es aquel ser inocente que todo lo espera de sus padres. Eso es un niño, un ser recién nacido y que depende y todo lo espera de sus padres. Es un ser que tiene que ser cuidado en su comida, en su salud, en su físico. Eso es un niño. Y Dios toma el nombre y la vivencia de un niño o la existencia para exhortar a la iglesia. Y yo sé que si usted entiende la primera parte, va a entender a Dios esta mañana en la segunda parte. Y a su nombre. Un niño tiene que ser guiado
guiado por sus padres, conducido por sus padres para que aprenda y haga lo bueno. Un niño tiene que ser educado para que no aprenda las malas costumbres. Un niño tiene que ser formado para que conozca los principios y conozca las buenas costumbres. Y por eso los grandes intelectuales dicen que para que la humanidad tenga una calidad de vida, para que la humanidad sea sociable, productiva, tiene que ser formada desde la niñez, formada y instruida, educada académicamente. Porque los niños van a ser adultos y lo que queremos que sean en su adultez, tenemos que trabajarlo en la niñez. Y hoy muchos padres, porque no todos, hay muchos padres irresponsables que comienzan a parir y a parir y a engendrar hijos y que el viento los eduque, porque ellos están en su mundo de drogas y aquellos niños crecen sin ninguna formación, sin ninguna orientación. Y son niños que se convierten en enemigos de la sociedad. Y son los menos culpables, porque detrás de cada persona, sea intelectual o sea analfabeta, sea buena o sea mala, detrás de cada persona hay un culpable. Si una persona es intelectual y es una persona útil para la sociedad, hay un responsable detrás de esa persona, y fueron sus padres que se sacrificaron para darles estudio, para apoyarlos, para decirle: hijo, yo te visualizo recibiendo un título de abogado, un título de doctor, un título de arquitecto, de enfermera, de profesor, de maestro, etcétera. Y desde niño, aquel padre y aquella madre lo cuidaron, llevándolo a que le pusieran las vacunas para que no viniera una enfermedad mortal, dándole buen cuidado en su alimentación, teniendo el control de las vacunas, teniendo un cuidado en todo, porque esa madre y ese padre lo cuidaron y lo guiaron para que fuera alguien educado y útil para la sociedad. Pero una de las cosas por las cuales nosotros luchamos educando a nuestros hijos es para que no aprendan las malas costumbres. Y a su nombre. Usted se esforzó y se está esforzando para los padres que son jóvenes como estos hermanos y los que vienen ahorita, los hijos que nacerán, porque siempre están naciendo. Es un esfuerzo constante que tuvimos y que tienen para formar a nuestros hijos de una forma correcta y que no aprendieran las malas costumbres. Porque si el hijo mentía, no mienta, eso es malo. Que si el hijo cogía lo ajeno, no coja lo ajeno, vaya y lo devuelve, y le pegaba su nalgadita. Siempre controlando que nuestros hijos no se contagiaran de las malas costumbres, ni tampoco las aprendieran y tampoco las practicaran. Amén. Y dele gracias a Dios porque usted tiene la capacidad y la sabiduría
para estar guiando a sus hijos por el buen camino. Porque la misma palabra de Dios dice: instruye al niño en su camino, y cuando fuere grande no se apartará de él. Y Salomón decía: el padre que no castiga a su hijo y lo educa, cuando este hijo sea grande, lo avergonzará. La voluntad de Dios es que usted se case y tenga hijos, porque dice que bendito el hombre que llenó su aljaba de hijos, bienaventurado, dichoso. Pero no simplemente para que sean personas de mal proceder y dañinas para la sociedad. No, Dios quiere que usted tenga hijos, no importa que si tuvo 15 o 20, porque antes se acostumbraba, las familias de antes se acostumbraban a tener 15, 10, 11, 13, 20 hijos. Pero esos papás estaban siempre alerta, que si un hijo le contestaba, le daban un manacito por la boca. No. Que si cometía algo, no lo haga. Y le decían a uno: ahí tengo la faja. Mi papá me decía: ahí tengo la faja, esa faja puede ser estrenada en usted. Y uno se quedaba viendo la faja y salía así como un gato mojado. Y muchas castigadas nos dio. Mi papá fue uno de que en paz descanse, que por cosas muy insignificantes nos castigaba. Que nosotros pasábamos la noche sin dormir después de semejante fajeada, porque antes era se les pasaba la mano para castigar a los hijos. Pero sin embargo yo lo perdoné, y ahora le agradezco las castigadas que me pegó. Pero queremos hijos que sean importantes en la sociedad. Queremos hijos que no nos avergüencen. Pero para eso tienen que ser padres responsables, padres cuidadosos, padres inteligentes, sensatos, de cómo traer los hijos a este mundo, pero también cómo educarlos. Y para que un hijo sea bien educado, tiene primero que entender que en su casa está el primer maestro, que es su papá, que en su casa está la primer maestra, que es su mamá, que su casa es la primer escuela, su casa es el primer kinder, su casa es el primer colegio, su casa es la primera universidad, y su casa es el primer altar donde a Dios se alaba y se le da la honra y la gloria. Y a su nombre Dios debe ser engrandecido. Engrandezca Jehová. La honra y la gloria sea para el que vive, para el dador de la vida. Ahí tienen los hijos que ser formados. Porque hoy muchos hijos no conocen qué es un hogar, porque no tuvieron un padre desde su niñez. Esa figura paterna nunca estuvo en la casa. Hoy muchos hijos no saben qué es tener un hogar completo, porque su mamá lo regaló, o porque su mamá y su papá se dejaron. Y aquellos hijos no conocen un hogar completo con las dos figuras paternas. Y para muchos hijos, para muchos niños, el hogar se ha convertido en el sitio de terror. Su hogar se ha convertido en el lugar indeseable para existir. Y nunca se me olvida un testimonio que dijo una maestra, un maestro, no me acuerdo. Dice que estaba en la clase y preguntó, no sé si fue una maestra de religión, preguntó y dice: levante la mano
a los niños, levanten la mano, ¿quién sabe a dónde queda el infierno? Y dice que un niño se levantó. Niña, yo, ¿a dónde, mi amor? En mi casa. Porque para muchos niños su hogar es un infierno, porque es donde reciben desprecios, donde reciben críticas, señalamientos, injusticias. Hermano, pero eso tiene que hacernos entender que se necesita verdaderamente, se necesita que un niño desde su niñez sea vigilado, instruido, corregido, pero también formado en lo académico, pero también formado en lo espiritual. Porque en un hogar, para que la familia crezca completa, tienen que existir estas dos cosas: la parte académica o secular y la parte espiritual, donde se les enseña los principios cristianos y la ley de Dios y los mandamientos de Dios. Y a su nombre. Ahora, un bebé es aquel ser en el cual comienza conociendo cosas, conociendo colores, haciendo distinción de juguetes. Eso es un bebé. Un bebé de 5 o 6 meses, lo primero que comienza a recibir es estimulaciones para que comience a entender o ir distinguiendo cosas. Y entonces un bebé se le suena un chilindrín o se le pone algo que se mueva para que él comience a ver y vaya aprendiendo desde ahí esas cosas que tiene que ir familiarizándose. Y es un bebé que necesita que su mamá saque el tiempo, que su papá saque el tiempo y que le compre algunas cositas para estimularlo. Pero es una persona, es un ser que no distingue. Es un ser que no puede hacer diferencia entre una cosa y la otra, ya con razonamiento. Pero estaba yo por ahí investigando y dice que un niño se recomienda, para comenzar a enseñarle principios y para comenzar a formarlo, se recomienda a los 6 años. Es cuando ya el niño entra en una madurez infantil. Ya él comienza a ser un receptor de las cosas. Porque un niño de 0 meses a 6 años, todavía él depende de que la mamá tenga que asearlo. Él no entiende todavía muchas cosas. Entonces la mamá comienza a decirle: esto no, esto sí, esto no, esto sí. Pero ya, para que el niño comience a tener retentiva y a ser un receptor de las cosas que usted le está hablando, se recomienda después de los 6 años, donde usted le dice: usted tiene que estudiar, usted no puede irse ni a jugar sin hacer la tarea. Y ya, como él tiene 6 años, él dice: ay, mira, sí, tengo que hacerle caso a mi mamá. Entonces, estas etapas son indispensables para que los niños sean formados. Repito, de 0 meses a 6 años
es una cosa y de 6 años en adelante es otra. Amén. ¿Está entendiendo? Por eso es importante que en la iglesia se dé estas enseñanzas para que los hermanos tengan herramientas para operar o trabajar en el momento desde que nace un niño hasta que sea ya un adulto. Porque si usted busca en el diccionario bíblico, usted busca conceptos de niño, persona que tiene menos de 18 años, es lo que le tira. O sea que un niño en Costa Rica es aquel que no tiene los 18 años. De 18 años para abajo es catalogado como un niño, pero eso no es así. Bíblicamente entendemos, hermano, que un niño es aquella persona que no tiene la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo. No tiene la capacidad de planificar cosas para un objetivo. Pero la Biblia dice que Jesús era niño y que de los 12 años, 6 años ya Jesús andaba ocupado en los negocios de su padre y crecía en estatura y crecía en sabiduría. Hermano, la bendición que tenemos los hijos de Dios es que nuestros hijos, desde que están en el vientre de la madre, ya Dios los está santificando y los está llenando de poder. Y a su nombre. Porque son santos, porque están naciendo bajo la promesa. Pero Dios manda a que tenemos que instruirlos. Ahora, ya entendemos que es un niño. Entonces, un niño es aquel ser inocente que es cuidado, instruido por sus padres hasta que ya, como haga la del aguilucho, hace vuelo. Porque usted han escuchado muchas predicaciones donde algunos hermanos que han investigado más, dice que el águila llega y hace un nido con bejucos espinosos y echa todas sus plumas y tiene a los polluelos ahí y los cuida. Pero cuando ya ve que ya está cansada de cuidarlos y que los polluelos tienen que alzar vuelo, entonces como son vagabundos y no quieren salir, entonces le quita las plumas y le deja al descubierto las espinas para que los polluelos se sientan incómodos y alcen vuelo. Y alguno que aún teniendo las espinas no alza vuelo, entonces ella lo agarra, lo alza y se tira a un farallón y comienza a volar y lo suelta para que el hijo también alce vuelo. Alabado sea el Señor. Pero ahora vamos a hablar de la niñez espiritual. Ya dejamos la primera parte atrás. ¿Qué es un niño espiritual? Un niño espiritual es aquella persona con una pobreza espiritual. Un niño espiritual es aquella persona que carece de la capacidad de discernir el error de la verdad. Así como un niño no discierne entre lo bueno y lo malo, así hay personas en la iglesia que la Biblia le llama niños espirituales. Porque leen la Biblia, pero leen la Biblia sin aplicar la regla, pidiéndole a Dios primero la sabiduría, meditando en la palabra. Entonces leen la Biblia y no la entienden. Y así son los niños. Los niños agarran un libro y lo leen y usted le pregunta, explíqueme qué leyó. Ay, no mami, es que no me acuerdo. Así en la iglesia hay muchas personas que Dios trae buenos mensajes, Dios trae buenas enseñanzas, y usted les pregunta algo y de la puerta para allá ya no se acuerdan de nada. Usted no puede ser un niño para Dios, hermano, porque Pablo exhortó y no se agradó
de los niños espirituales. Entonces, un niño espiritual carece de la capacidad de discernir el error de la verdad, carece del entrenamiento en la palabra de Dios. Vamos a leer, tome su Biblia. Hebreos capítulo 5, del 1 en adelante. Hebreos capítulo 5, del 1 en adelante. ¿Cuántos se gozan en el Señor? ¿Cuántos aman su palabra? Alabado sea el Señor. Leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Vamos a ver. Hermanos, creo que la cita yo la apunté mal. ¿Ah? Vamos a ver, es que no traje los lentes. Ok, sí, gracias hermano por ayudarme. Hebreos capítulo 5 del 2 en adelante, ¿lo tienen hermanos? Aquí dice la palabra: debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Hermano, esta palabra es muy clara. Dice, debiendo ya de ser maestros, por tanto tiempo. O sea, aquí está la palabra diciendo que estas personas tenían mucho tiempo de estar en el Señor, tenían mucho tiempo de conocer el Evangelio, pero no podían darle una palabra, o no podían darles la palabra que tenían, porque los catalogaban como niños, porque no tenían la capacidad de recibir el alimento sólido. Vea hermano, ¿cómo está usted con el Señor? ¿Está usted capacitado para recibir la palabra de Dios y entenderla, comprender a Dios? ¿O no entiende nada? ¿O no tiene usted discernimiento entre el bien y el mal? Porque hay muchos hermanos que vienen a la iglesia, pero siguen viviendo una vida como cuando llegaron de la mundanalidad. Siguen enredados con el mundo, siguen enredados en las corrientes del mundo, en los problemas, metidos en los enredos. Y vienen y el pastor les habla, Dios les habla a través del pastor, y la Biblia, la palabra no los mueve. Hermano, dice la Biblia que esos son niños espirituales, que no pueden comer alimento sólido, sino que necesitan leche. La leche sabemos que sea en polvo, se diluye en agua y se toma. Sabemos que la leche es un líquido y lo tomamos. Pero el alimento sólido es algo duro, algo que se siente en la garganta. Y tenemos que saber comer algo sólido, porque si no lo sabemos comer nos podemos atragantar. Así es la palabra de Dios. Hay cosas que Dios quiere hablarle a la iglesia, y que la iglesia tiene que escucharlo y digerirlo espiritualmente y hacerlo suyo, meditarlo. Pero no existe la capacidad. Son niños espirituales. Ahora usted me dirá, pastor, ¿y cómo hago para mi cuenta que soy un niño?
espiritual? Ahorita le damos la respuesta. Porque si usted viene a la iglesia es para que Dios le hable. Si usted viene a la escuela dominical es para aprender de Dios, para entender a Dios, para conocer de Dios, para que aquel día usted tenga el galardón allá en el cielo. Amén. Porque Dios no va a dar títulos aquí en la tierra como lo dan las universidades. A usted la corona de vida, la corona de gloria, el galardón o los galardones, Dios se los va a dar allá en la graduación celestial. Y a su nombre. Por eso los padres se preocupan para formar a los hijos. Por eso en la iglesia el pastor, los ancianos de la iglesia, como padres espirituales, nos preocupamos desde el momento que llega un nuevo creyente. Nos preocupamos para formarlo, para vigilarlo, para alimentarlo, para que este niño espiritual crezca sin las malas costumbres. Y a su nombre. Porque la Biblia habla de que las ancianas de la iglesia deben ser maestras del bien, capacitadas para enseñar a los cristianos o a los creyentes jóvenes. Y por eso el pastor se preocupa para que la persona que llegue a la iglesia, sentarse con ella y darle un amplio discipulado para enseñarle cuáles son las normas de la iglesia, qué significa la iglesia, qué significa la palabra, qué significa los dones, los privilegios, etcétera. Porque tenemos que entender que Jesús dijo: ir y hacer discípulos. Y esos discípulos se convierten en hijos de Dios. Y Dios, cuando recibe a alguien como hijo, lo azota y lo disciplina para que no se quede como un bastardo. Y a su nombre. Porque después del discipulado viene la aprobación de Dios como hijo. Por eso hay muchas iglesias que, lamentablemente, porque yo no me alegro en los errores, porque todos tenemos errores, pero hay muchas iglesias donde tienen 100 miembros, y de esos 100 tal vez 5 son discípulos, los demás son oyentes y visitantes. Porque usted les pregunta algo y no tienen la capacidad de explicar, no tienen la capacidad de discernir, porque siguen siendo niños. Y el culpable es aquel pastor que simplemente lo que le interesa es tener una iglesia llena de miembros, pero no de discípulos. Y si yo tengo aquí 50 miembros, tienen que ser 50 discípulos, porque la prioridad mía es que esos discípulos, después de ser formados, se conviertan en hijos de Dios. Y a su nombre. Y estas personas no tienen la culpa. Yo hablo con alguien y me dice: es que yo me congrego en tal iglesia, pero yo le veo que no tiene ninguna formación. Yo no me alegro de eso, siento compasión y el deseo de poderle hablar. Porque uno les ha preguntado, disculpe, una pregunta te hago: ¿usted fue discipulado? ¿Eso qué es? Ya que el pastor se sienta con usted y le expone la palabra de Dios, le va formando en diferentes. No, a mí nunca me hicieron eso. Se le nota. Por eso, amado hermano, por eso usted tiene que entender al pastor. Usted tiene que entender la voluntad de la iglesia con los hermanos maduritos o maduros en la fe, que son hermanos que tienen que ser vigilantes de la formación de los nuevos creyentes. Y a su nombre. Usted puede decir: yo tengo 10 años de estar en la iglesia del hermano Memo. Bueno, en la iglesia del Señor, porque yo no tengo nada. Pero tiene que hacerse una pregunta: ¿soy un niño o soy una persona adulta espiritual? Tiene que hacerse una pregunta: ¿soy un discípulo o soy simplemente un visitante?
Porque aquí muchas veces yo lo he dicho, vamos a iniciar un curso de discipulado. Y son pocos los que han dicho, pastor, apúnteme a mí. Pero yo sé que esta enseñanza va a mover a algunos a decir, yo quiero ser un discípulo porque quiero ser un hijo de Dios. Porque Jesús habló de sus discípulos. Jesús dice, mis discípulos. Y le dice a los apóstoles allá en Mateo 28, 18 en adelante, ir por el mundo a ser discípulos a todas las naciones, bautizándose en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles las cosas que yo os he enseñado a vosotros. Por eso, para que no hayan niños espirituales, tiene que haber un trabajo y una exhortación. Yo quiero, hermano, que ustedes entiendan lo siguiente, que cuando el pastor le dice a los jóvenes, cuando el pastor le dice a los nuevos creyentes, quiero invitarlos aquí al altar para que se postren delante de Dios, que usted le diga a su hijo, amor, vaya, póstrese en el altar y deje que Dios lo toque. ¿Por qué? Porque son buenas costumbres. Cuando yo le digo a la iglesia, quiero que el domingo me estén todos aquí en la iglesia. Cuando yo le digo a los jóvenes que están comenzando, que están llevando un discipulado, que yo les digo, bueno, el día del Señor es el domingo, y dice la Biblia, honra a Jehová con las primicias, y el primer día le pertenece a Dios de la semana, que es el domingo. Honre a Dios yendo a la casa los domingos, porque le está dando la primicia a Dios. Eso es enseñarle una buena costumbre. Por eso los pastores y los ancianos de la iglesia tenemos que estar trabajando en esta formación para que los niños no se queden ahí como niños espirituales, sino que tengan una formación y tengan buenos principios y aprendan a no contagiarse de las malas costumbres que la Biblia dice. Por ejemplo, dice la Biblia allá en Hebreos, si no me equivoco, 10:25, no dejéis de congregarse como muchos tienen por costumbre. El no congregarse es una mala costumbre, y si usted lo practica, usted está diciendo, yo soy un niño espiritual, porque no puedo discernir entre lo bueno y lo malo. Igual me da no venir a la iglesia como venir. Eso es un niño espiritual. Y por eso nosotros luchamos para que los creyentes no aprendan las malas costumbres. Entonces, ¿quiénes son los que tienen las malas costumbres? ¿Los adultos espirituales o los niños? Vamos a ver. Los niños espirituales. Los niños espirituales. Hermano, yo considero a un líder de una congregación donde está llena de niños. Porque cuando un lugar, un ejemplo, usted hace una fiesta, invita a niños, invita a adultos, invita a jóvenes, y aquella fiesta no va a tener una sola línea de funcionamiento. ¿Por qué? Porque los niños de que entran están corriendo para acá, jalan las cintas, revientan los globos, mami tengo que ir al baño, se tiran al suelo y usted va caminando y se quiere enredar sobre ellos y caerse, y suceden un montón de cosas. Así pasa en lo espiritual. Cuando una iglesia está llena de niños, no dejan tener concentración a los adultos espirituales, porque la forma de ser de ellos es incorrecta y convierte en la iglesia como en un club social. Porque un joven que no esté formado se conoce desde un avión. El joven que ha sido formado verdaderamente como discípulo, ese joven se conoce por la forma de hablar, aún en la forma de caminar se conoce ese joven, en la forma de vestir, en la forma de reverenciar la casa de Dios, se conoce ese joven, porque tiene
tiene la llenura del Espíritu Santo, tiene la presencia de Dios, tiene la sabiduría de Dios, tiene la unción de Dios. Y a su nombre. Amado hermano, por allá dijeron que el comportamiento de las ovejas es el reflejo de lo que es el pastor. Las ovejas reflejan el tipo de pastor que tienen. Y por eso Jesús es el buen pastor. Y si nosotros tenemos un comportamiento excelente, un comportamiento santo, un comportamiento reverente, estamos diciéndole a la gente: mi pastor es Cristo, y si usted ve algo bueno en mí es porque yo me he dejado formar por Él y me preocupo por representarlo a Él con mi testimonio. Y a su nombre. Así es la iglesia. La iglesia refleja lo que es el pastor. Si el pastor es ordenado, si el pastor verdaderamente tiene el discernimiento y la sabiduría de Dios, eso le transmite a las ovejas, y eso transmiten las ovejas al mundo. El pastor se preocupa para que la oveja no se contagie de las malas costumbres. ¿Cuáles son las malas costumbres espirituales? Ser un mal lector de la Biblia, ser un mal congregante, ser un mal colaborador en la iglesia. Porque hay gente que tiene la mala costumbre que ni siquiera acomoda la silla donde estuvo. Una persona que ni trae la Biblia a la iglesia. Hermanos, llenos de malas costumbres. Y usted a sus hijos le decían: cierre la boquita para comer, vaya, lávese las manos antes de comer. Así pasamos con los hijos, enseñándoles las buenas costumbres. No bote la comida en la mesa, siéntese bien. Yo recuerdo que las maestras a nosotros nos decían: siénteseme bien, usted niña, ciérreme las piernitas, usted no se me siente así como una rana, me decía la maestra. ¿Por qué? Porque las maestras estaban formando a niños para que fueran buenos ciudadanos importantes para la sociedad. Así Jesús quiere que sus hijos seamos sin malas costumbres. Y a su nombre. ¿Cuál es el alimento sólido que según habla la Biblia? El alimento sólido es la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo. El alimento sólido lo pueden recibir aquellos que han ejercitado su facultad y percepción espiritual. Están capacitados para recibir temas profundos de la palabra y ordenanzas del Señor. Conocen y disciernen y entienden a Dios en su plenitud. Le hago una pregunta. Por un momento permítale a Dios que lo ponga en la balanza. ¿Qué hay más en usted? ¿Buenas costumbres espirituales o malas costumbres? Hermano, porque una persona con malas costumbres no va a ir al cielo. Tenemos que tener buenas costumbres. Y lo que la Biblia dice, eso es lo que tenemos que hacer. La Biblia dice que tengamos la buena costumbre de levantar manos santas a Dios. Dice la Biblia: venir, arrodillémonos y postrémonos delante de Dios. Eso es una buena costumbre espiritual, arrodillarse delante de Dios. Una buena costumbre de alabar a Dios, de darle la honra y la gloria en alabanza, en la adoración. Hermano, una de las cosas que no se me olvida cuando yo pertenecía a la religión grande, no se me olvida la reverencia de mi abuelita. Mi abuelita venía para la famosa misa y ella traía un vestido largo. Ella traía un velo en el bolso.
cuando ella entraba al templo, cuando ella ponía el pie en la puerta, sacaba el velo, se lo ponía, llegaba y reverenciaba el altar. Y en toda la misa no estaba con chistate, que era el baño, ya no. Ahí sentadita. Y si uno hacía ponerse de pie, le hacía así o le pegaba un pellizquillo. No se mueva, quédese quedito, respete la casa de Dios. Hermano, imagínense que aún en su ignorancia, aún en su desconocimiento bíblico, ella tenía un instinto, una percepción de que habían buenas costumbres. Entonces, amado hermano, yo quiero que usted esté escuchando a Dios esta mañana y que esté atento a la enseñanza que Dios está trayendo. Porque el apóstol que escribió este libro de los Hebreos, él se quedó atónito de ver la inmadurez de aquella iglesia, que le dice: ya hace mucho tiempo y ustedes, en lugar de ser ya capacitados para alimento sólido, necesitan leche porque son niños, no han crecido, no han madurado. Y un niño espiritual es una persona que no ha madurado espiritualmente, aunque tenga 20 años de venir a una iglesia, pero sigue siendo inmaduro. Y a Cristo no le gustan las personas de malas costumbres, menos al pastor que las ve y las trata. Dios quiere una iglesia de buenas costumbres. Dios quiere ovejas de buenas costumbres. Amén. Y les voy a poner un ejemplo. aún en los animalitos, yo he visto finqueros o ganaderos que cuando tienen un animalito que tiene malas costumbres, que rompe cercas, que patea al dueño, que cornea al dueño, de una vez lo apunta, le dice al empleado: apártemelo por ahí porque va para la subasta. Eso no sirve para nada. O aún una ovejita, hermano, porque es que no es compatible personas de malas costumbres en ningún lado. Si a unos animalitos, mire cuántas personas han mandado a sacrificar el perrito. ¿Por qué? Porque le mordía a la hija. Nosotros teníamos un perrillo que los chiquillos recogieron, se llamaba Canelo. Y ya resulta que era un perro de malas costumbres. Se iba a perseguir las gallinas del vecino. Algunas las dejaba rencas y todas heridas. Después yo metía el carro ahí en el garaje, y él llegaba debajo del carro y se metía y me mordía toda la instalación de las señales. Un día le dije a mi esposa: no soporto ese perro, ve a ver qué lo hace. Entonces mi esposa le dijo a un primo hermano mío: échelo en el cajón del carro y llévese, y luego lo botaba allá por algún potrero. Y de verdad, un domingo llegué a la iglesia y qué raro, Canelo no está, qué raro, Canelo no se ve. Pero Canelo era tan mal portado y tan lleno de malas costumbres que hubo que mandarlo a perder. Que ahora en este momento pues, muchos me criticarían, pero tener un animal que le está haciendo daño, matarlo no, porque yo no tengo corazón para matar un animal, pero era bien dañino. Las sandalias, llegaba yo a buscar las sandalias, solo una, la otra estaba a 1 kilómetro de la casa. Por ahí hay una foto de Canelo, era como amarillito el perro. Hermano, yo quiero que usted comprenda el trabajo de los pastores. Los pastores tenemos que preocuparnos para que las ovejas crezcan limpias, sin malas costumbres. Amén. Las buenas costumbres es lo que Dios ha mandado en su palabra. Tenemos que tener la buena costumbre de orar,
La buena costumbre de meditar en la palabra de Dios. La buena costumbre de ser reverente en la casa de Dios. De ser luz allá afuera ante los ojos del mundo. La buena costumbre de venir a la casa de Dios bien bañadito. Venir, aunque sea con ropa americana, pero venir bien vestidito. Que usted no diga gloria a Dios y el que está a la par se desmayó porque la axila le olía a puro cocodrilo. O que usted le diga Dios te bendiga y que la hermana diga Dios te sane el estómago porque tiene un aliento. No, hermano. Las buenas costumbres de venir a la casa de Dios bien mudaditos, bien peinaditos, con un buen desodorante, un olor bonito. Son buenas costumbres. La buena costumbre de llegar a la casa de Dios y arrodillarse y pedirle a Dios, humillarse, decirle Señor te necesito, Señor ayúdame. Hay muchas cosas, amada iglesia, de que Dios quiere. Aquí termino esta mañana. Entonces, los cristianos que son ya de alimento sólido comprenden a Dios en su plenitud. Amén. Nos ponemos de pie. Que la